Ricardo Esteban Cuaspa Cantuca, que es estudiante de séptimo semestre de medicina y es miembro activo de IMIC UCC Pasto. Y también está acompañado por Harold Andrés Mejía Costumar, estudiante de noveno semestre de medicina, miembro activo de IMIC UCC Pasto. Además, contamos pues con un invitado muy especial, que es el doctor Wilmar Córdoba, que estudió medicina general en la Fundación Universitaria San Martín. Es médico hospitalario de UCI del Hospital Departamental de Nariño y de la Clínica Hispanoamérica. Es docente de medicina de la Fundación Universitaria San Martín y también es docente, pues fue docente de semiología y de farmacología de la UCC en el periodo 2018-2019 y en estos momentos hace parte, digamos, de nuestro grupo de tutores asociados del grupo de IMIC. Queremos recordarles a todos nuestros asistentes que en el transcurso de la charla pueden utilizar el chat para dejarnos todas las inquietudes que vayan surgiendo, que van a ser resueltas al final de la sesión. En este momento ya quiero darles pues la bienvenida a nuestros expositores y la palabra para que comencemos con la revisión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sí me recepcionan bien el audio? Se escucha un poco bajito. Ahí sí ya me escuchan mejor. Sí, mucho mejor. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ya nos presentó nuestra compañera, mi nombre es Ricardo Cuaspa. Soy miembro activo de IMIC UCC Pasto. Actualmente pues estoy cursando séptimo semestre, mi compañero Harold también es miembro activo, está cursando noveno semestre. En esta ocasión pues nos quisimos enfocar más que todo en el estudio del derrame del líquido pleural, porque esta es una patología que nosotros la miramos todos los días, es muy frecuente en la consulta médica. Y cabe resaltar que nosotros debemos enfocarnos más que todo a evidenciar el origen, o sea, su etiología, para poder de este modo brindar una ayuda al paciente, ya que muchas veces se drena el líquido y los pacientes al cabo de 3, 4 meses vuelven nuevamente por la misma sintomatología, que pues en cierto modo pues es muy traumático, por decirlo así, a ellos, porque siempre tienen que regresar al centro hospitalario para que los puncionen, para que les drenen, sin tener en cuenta pues cuál es su causa de origen, qué es lo que les está produciendo. Bueno, entonces, para hoy pues tenemos esta tabla de contenido donde vamos a mirar, a recordar pues, lo que es la anatomía de la pleura, vamos a recordar la fisiología, vamos a entender en sí cómo es la definición del derrame pleural, vamos a ver la clasificación y los tipos de derrame, cómo se van a clasificar, vamos a estudiar su fisiopatología. Hemos traído para ustedes también el procedimiento de la toracocentesis diagnóstica, el cual es muy útil para poder evidenciar y poder diferenciar este tipo de líquido pues, que se va a producir, ¿no? Vamos a tener también los valores normales que se van a reportar en los laboratorios. Y es muy importante aquí que traemos a colación fue los criterios del LAI, que muchas veces no se tienen muy claros este concepto, la diferenciación para poder establecer si el derrame pues, es de tipo exudativo o de tipo trasudado. Bueno, en cuanto a la anatomía de la pleura, pues esto debemos conocer que es una membrana serosa que va a cubrir el pulmón y la cara interior de la cavidad torácica. Esta se va a dividir en pleura visceral, esta es la que cubre la parte exterior del pulmón y las fisuras interlobales. Y la pleura parietal, que es la que cubre la parte interna de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Entre estas dos pleuras se va a encontrar el denominado espacio pleural, es un espacio virtual que está ocupado por alrededor de 5 a 15 mililitros o lo que corresponde a 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de un ultrafiltrado plasmático y que funciona pues como lubricante para los movimientos pulmonares. Cabe resaltar que la pleura parietal pues va a tener sus porciones diafragmática, mediastínica, la costal que pues es la más grande y la cúpula pleural o la pleura cervical.
Dentro de la pleura visceral vamos a evidenciar que esta se va a componer de dos capas, una mesotelial y una conjuntiva, que van a estar separadas por una capa densa de tejido conjuntivo. Además, esta es irrigada por la circulación sistémica a través de las arterias bronquiales. En cuanto a la pleura parietal, esta está formada por una estructura irregular que va a ser de tejido conjuntivo. Este va a estar cubierto por una sola capa de células mesoteliales. En su interior, esta capa en su interior pues hay vasos y vasos sanguíneos y vasos linfáticos, junto a las lagunas linfáticas. Esto nos permite el movimiento del líquido desde el espacio pleural al interior de los linfáticos. Las lagunas linfáticas están conectadas con la cavidad pleural por aberturas redondas o a veces son ovaladas, que van a medir más o menos de 2 a 6 micras y también se les conoce con el nombre de estomas. Estas se van a localizar principalmente en la pleura parietal mediastínica y diafragmática. Por eso, entonces, en este caso, es importante recordar la función que tiene las capas pleurales, que es facilitar el movimiento del pulmón en el interior de la caja torácica durante la respiración. También se cree que, pues, que la pleura visceral puede incluso proporcionar un soporte mecánico al pulmón, con lo que contribuye a mantener la forma de este y limita su expansión y favorece la retracción. En cuanto tenemos la irrigación de la pleura parietal. Esta pues va a estar irrigada por las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica. Tenemos arterias intercostales superiores, que van a ser ramas de la arteria subclavia. Las arterias mamarias internas, que son ramas de las intercostales anteriores. Y las arterias diafragmáticas superiores, que son ramas de la aorta. En cuanto a la pleura visceral, pues tenemos que esta va a estar irrigada por las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria aorta. En cuanto al drenaje venoso, la pleura parietal se va a drenar por las venas intercostales posteriores, las intercostales superiores, las venas mamarias internas y las venas ácigos. Y la pleura visceral, pues esta va a estar drenada por las venas pulmonares. También debemos tener en cuenta sobre la inervación. La inervación pues de la pleura, como lo dije anteriormente, se va a dividir en la pleura parietal costal, la pleura parietal diafragmática y la pleura parietal mediastínica. Entonces, la pleura parietal costal esta va a estar inervada por los nervios intercostales y los tóraco-abdominales, mientras que la pleura parietal diafragmática va a estar inervada por los nervios tóraco-abdominales, el nervio subcostal y el nervio frénico. Y la pleura parietal mediastínica únicamente va a estar inervada por el nervio frénico. Cabe recordar que la pleura visceral no es inervada, por eso los pacientes cuando refieren el dolor pleurítico, pues es la lesión que se produce o que se está alterando algún nervio, pero son de la pleura parietal. En cuanto a la fisiología, cabe recalcar que el transporte o el ultrafiltrado del líquido va a corresponder a través de las presiones hidráulicas que estas pleuras manejan, tanto la presión hidrostática como la presión oncótica. El líquido pues normalmente presente en la cavidad pleural, este va a provenir por ultrafiltración, como lo dije anteriormente, de los capilares sistémicos de la pleura parietal. Y este movimiento se va a regir por la ecuación de Starling, que describe el movimiento del agua entre los compartimientos vasculares y extravasculares. Entonces aquí debemos tener en cuenta que vamos a encontrar una presión hidrostática pleural de 30 centímetros de agua, una presión hidrostática intrapleural de 5 centímetros de agua, con una presión coloidosmótica del plasma o plasmática de 34 centímetros de agua, lo que nos da una presión coloidosmótica del espacio pleural de 34 centímetros de agua y una presión de filtración neta de 9 centímetros de agua, que es lo que nos va a ayudar a la formación del líquido pleural. Mientras que la pleura visceral esta va a tener una presión hidrostática que va a provenir de la circulación pulmonar, la cual va a ser menor, lo que nos va a dar una presión neta de 10 centímetros de agua, que es lo que favorece la absorción de este líquido. También debemos tener en cuenta que aquí vamos a ver lo que es la producción del líquido pleural. En este caso, pues traje este diagrama que representa las presiones calculadas para las bases pulmonares, ¿no? Podemos ver la formación del líquido pleural que va a ser dado por una ultrafiltración que depende del balance entre las presiones que mueven el líquido desde los capilares parietales
hacia el espacio pleural. Aquí se encuentra pues la presión intracapilar, la presión negativa intratorácica, la presión oncótica del líquido pleural y aquellas que tienden a impedir la salida, como es la presión oncótica intracapilar. En este sentido, la reabsorción del líquido y proteínas tiene lugar a través de los estomas linfáticos, que los mencioné anteriormente, de la pleura parietal, dado que por el grosor de la pleura visceral, que en condiciones pues normales este intercambio de líquido entre su microvasculatura y el espacio pleural es escaso o nulo prácticamente. De manera que pues el líquido ultrafiltrado se acumula en el intersticio pulmonar, desde donde es drenado por los linfáticos del pulmón. También es importante tener en cuenta sobre la presión pleural y los cambios que va a tener durante la respiración. Entonces, durante la relajación, la presión retráctil del pulmón y la presión expansiva de la caja torácica es de signo opuesto, lo que produce una presión negativa entre la pleura visceral y la pleura parietal, que esta pues es con la famosa presión pleural. Esta presión que va a estar en este espacio durante la respiración, pues al inicio de la respiración va a ser de menos 5 centímetros de agua. Mientras que cuando aumenta la inspiración, esta puede llegar hasta menos 7 centímetros de agua. Cabe recalcar que cuando ya se empieza a hacer la expiración, esta pues vuelve a su valor normal, que vendría siendo en menos 5 centímetros de agua, o incluso cuando hay una expiración forzada o cuando ya son respiraciones patológicas, estas pueden llegar incluso hasta cero, lo que puede colapsar la vía distal. Y ya en sí, pues debemos tener en cuenta lo que es la definición del derrame pleural. Pues el derrame pleural básicamente se define como la acumulación anormal del líquido en el espacio pleural. O sea, se debe entender que esta no es una enfermedad, que es el resultado del desequilibrio de la formación y la reabsorción del líquido, como que se da como una manifestación de alguna condición que incluso pues puede proceder o puede poner en riesgo la vida del paciente. Esta entidad es muy frecuente en consulta médica, como lo dije, y a veces puede darse que pase desapercibida por el médico al no hacer un diagnóstico oportuno, no hacer un examen físico pertinente. Esta patología pues se puede manifestar de forma rápida o insidiosa, con sintomatología que puede ser muy diversa, dependiendo pues de la cantidad de líquido y la naturaleza de este. Su presentación puede variar desde un paciente que sea asintomático, que no refiera ningún tipo de síntoma, o puede también ser muy abrupta, como presentar un paciente una insuficiencia respiratoria aguda por acumulación rápida de este líquido, o puede presentar también dolor pleurítico. La historia clínica y el examen físico son fundamentales en este tipo de patologías para poder abordar el paciente. Un adecuado enfoque, cómo lo tratemos al paciente, y cabe recalcar que se debe individualizar a cada paciente para poder darle un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento oportuno, lo que proporciona al paciente un buen pronóstico pues para su patología, ¿no? Para eso hemos traído también lo que es la clasificación y los tipos. Entonces, los derrames pleurales, pues, se han clasificado como exudados y trasudados. Esta clasificación inicial es importante porque ya nos simplifica el proceso de llegar a un diagnóstico apropiado y determina la necesidad de hacer pruebas adicionales. Un derrame pleural tipo trasudado, por ejemplo, es usualmente bilateral y ocurre cuando hay un desbalance de las presiones hidráulicas, por ejemplo, o sea, es aumento de la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica. En este caso, pues también tenemos que tener en cuenta que la permeabilidad capilar y las proteínas en este trasudado van a ser normales, mientras que en un derrame pleural de tipo exudado es mayor frecuencia, o sea, se encuentra con mayor frecuencia que se va a encontrar de uso unilateral. Y se desarrolla pues principalmente por una infección o una inflamación, lo que nos va a alterar la permeabilidad capilar. Para esto he traído dos cuadros, dos tablitas, donde nos explica principalmente los tipos de patologías que pueden producir un trasudado o un exudado, cuáles son más frecuentes, cuáles son menos frecuentes y cuáles son raras, causas raras. Cabe resaltar pues que en el trasudado, como lo dije, se va a dar una alteración de las fuerzas hidráulicas
que puede presentarse pues el aumento de la presión hidrostática o disminución de esta. Como patologías que nos pueden dar un aumento de la presión hidrostática y que nos puede conllevar a un trasudado, pues está la falla ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva o el síndrome de vena cava superior, que es donde va a haber un acúmulo de esta presión y lo que va a producir que este líquido pues trascienda hacia el espacio virtual, al espacio pleural. Y algunas patologías que tenemos que en cuanto a la disminución de la presión oncótica, pues principalmente son las hipoalbuminemias, que es lo que nos van a alterar este tipo de presión y pues va también a hacer consiguiente que el líquido traspase. También tenemos lo que es el síndrome nefrótico, también por la pérdida de albúmina y la cirrosis hepática. Y para entender la fisiopatología del derrame, pues he traído estos dos esquemas que pues me parece, los traté de hacer lo más didáctico que se pueda. Entonces, como lo dije anteriormente, a ver, no sé cómo colocar el puntero. No me aparece. Bueno, en cuanto pues al trasudado. Como lo dije anteriormente, en el trasudado la permeabilidad capilar va a estar intacta. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a encontrar es una alteraciones de las presiones. Puede que se aumente la presión hidrostática como puede que se disminuya la presión oncótica. En este caso, pues vamos a encontrar que vamos a tener en cuenta que las proteínas, por su gran tamaño molecular, estas no van a poder atravesar la membrana, lo que va a hacer que encontremos las proteínas en cantidades escasas. También debemos tener en cuenta que la glucosa, esta pues puede atravesar la membrana o del capilar, y esta pues va a estar en concentraciones normales a las del plasma. Y la deshidrogenasa láctica, esta también por su gran tamaño molecular, esta no va a poder atravesar la membrana, y lo que va a hacer es que vamos a encontrar deshidrogenasa láctica en escasa cantidad. Cabe recordar que estos pues es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de diferenciarlos cuando nos entreguen un reporte para poder nosotros establecer si el derrame que se nos presenta es de tipo trasudado o de tipo exudado. En cuanto al exudado, pues como lo dije, puede presentarse por una inflamación, por una infección, que es lo que nos va a alterar la permeabilidad capilar. En este caso, pues al verse alterada esa permeabilidad capilar, lo que va a producir es que se presente principalmente el derrame, que que pase ese líquido hacia el espacio pleural. Aquí, pues, como ya hay una alteración de la permeabilidad, las moléculas, las proteínas, en este caso, sí van a poder pasar, entonces nosotros vamos a encontrar proteínas en abundante cantidad. La glucosa también, pues, es importante aquí recalcar que siempre, pues, debemos tomar una glucometría a los pacientes para determinar, en este caso, que algunos pacientes hacen hipoglicemias, pero no sabemos cuál es en sí el foco de las hipoglicemias. Entonces, muchas veces hay, en este caso, pues que sea de tipo infeccioso, existen muchos microorganismos que para su metabolismo utilizan lo que es la glucosa. Entonces, en este caso, pues, en algunas ocasiones la glucosa va a estar levemente aumentada o vamos a encontrarla disminuir, pero de acuerdo al foco que se dé. Pero principalmente en el exudado nosotros vamos a encontrar lo que son la glucosa va a estar disminuida por el mismo mecanismo de metabolismo que puedan tener algunos microorganismos que consumen esta glucosa. También va a haber una reacción inflamatoria por las citoxinas inflamatorias, que va a ser una reacción quimiotáctica que va a atraer a a glóbulos blancos para contrarrestar este tipo de infección. Entonces vamos a tener que en este líquido se van a presentar también ya sea linfocitos, neutrófilos o polimorfonucleares que van a tratar pues de atacar este tipo de infección. Vamos a encontrar también lo que son las bacterias, que como le dije muchas veces, estas utilizan la glucosa para poder sobrevivir o para poder realizar su metabolismo. En cuanto a la deshidrogenasa láctica, después de que las células para el mecanismo de defensa, como son los glóbulos blancos, perdón,
ya han cumplido su función, estas, por decirlo así, estallan y en su contenido van a liberar lo que es la deshidrogenasa láctica, lo que hace que en este líquido nosotros encontremos una glucosa disminuida y la deshidrogenasa láctica por el mismo estallido de las células proinflamatorias que han sido atraídas a través de quimiotaxis y en estallido han liberado más deshidrogenasa láctica. Cabe recordar, y es muy importante tener en cuenta, que el trasudado siempre va a ser lejano al órgano. Como lo dije anteriormente, las patologías que pueden estar causando este tipo de derrame, pues como una falla ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca, mientras que en el exudado, este sí va a ser cercano al órgano, que puede ser de tipo producido por una tuberculosis o una neoplasia. Cabe recordar pues que puede ser de tipo inflamatorio o de tipo infeccioso. Sí, buenas noches. Primero quiero saber si se me escucha bien allí. Sí se escucha. Sí, dale. ¿Te escuchamos bien? Sí, pero creo que se dejó de presentar las diapositivas. Sí, no sé qué pasó, Clau. Se fueron. Ya lo solucionamos. Regálenos un minuto mientras vuelven a cargar. Ya cargaron. Listo, ya están ahí. Listo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre lo que es el empiema, ¿listo? Entonces, primero debemos recordar que el empiema en sí se categoriza como la acumulación de pus en una cavidad orgánica, por lo cual es correcto decir que existe un empiema, por ejemplo, subdural, un empiema intraventricular, entre otros, por lo cual debemos agregarle un apellido a este empiema. En nuestro caso, será un empiema torácico o bien pleural, también podemos llamarlo un piotórax. En cuanto a la definición, ya propiamente dicha es la presencia de bacterias o pus en la cavidad pleural y es importante porque representa una alta mortalidad en pacientes que desarrollan esta patología, de aproximadamente del 15 al 20%. Aunque la infección por lo general se origina a nivel pulmonar, esta también puede originarse por medio de perforación o migración a través de la pared torácica, por medio del diafragma o también del mediastino. El 57% de pacientes con neumonía presentan derrame pleural. Tenemos que, por ejemplo, si tenemos 1 millón de habitantes con neumonía, el 57% desarrollará un derrame paraneumónico y del 5 al 10% desarrollará lo que conocemos como un empiema. Lo más importante, como les digo, es una enfermedad que por lo general es la consecuencia de una neumonía, por lo cual la vamos a clasificar en ese mismo orden. El empiema se clasifica en derrame paraneumónico no complicado, derrame paraneumónico complicado y empiema, que sería su último estadio, y en ese mismo orden pues va su pronóstico. Bueno, ¿cómo determinamos la evolución, digamos, de esta patología? Tenemos que puede existir un derrame paraneumónico simple. Como lo explicó mi compañero, cuando hablamos de pH alto o pH bajo, estamos hablando de la cantidad de lactato que se está acumulando. Si hay mucho lactato o ácido acumulado, pues el pH será menor de 7.20. También la glucosa. Si la glucosa está baja, pensaremos que se está utilizando por parte de bacterias. Y la LDH, la lactato deshidrogenasa, si está muy elevada, pues pensaremos que hay un proceso de lisis celular. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que un derrame paraneumónico simple se constituye con 10 milímetros de líquido, al menos 10, con un pH mayor a 7.20, y que tengamos un cultivo o una tinción de Gram negativa. En sí, esto lo vamos a clasificar más adelante, como por ejemplo en algunas fases que las explicaré ahorita en un segundo.
Luego tenemos lo que es el derrame paraneumónico complejo. El derrame paraneumónico complejo se caracteriza por un derrame grande de líquido libre, pero también podemos encontrar que este derrame puede estar loculado. Cuando hablamos de loculado es que hay un contenido que es purulento y un continente que es un tejido fibroso que se forma debido al proceso inflamatorio. El pH, en este caso, ya será bajo, menor a 7.15, y la glucosa igualmente, menor a 40 miligramos de decilitro. Y por último, tendríamos el empiema, que básicamente es la presencia de pus o lo que es un cultivo o una tinción de Gram positiva. En cuanto a la microbiología, tenemos que los microorganismos más comunes son Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. Se calcula que aproximadamente el 23% de las infecciones o los empiemas serán producidos por varios microbios de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, tenemos que las infecciones de pleura adquiridas en la comunidad, la causa más común es el estreptococo con un 32%, seguido de lo que son los anaerobios, un 16%, Streptococcus pneumoniae con un 13% y Staphylococcus con un 11%. En cuanto a las infecciones pleurales adquiridas en ámbitos intrahospitalarios, lo más común es que nos encontremos con infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, un 26%, y esto es muy importante pues por las altas tasas de resistencia que tiene este patógeno. Tenemos también lo que son las enterobacterias tipo Klebsiella, que ocupan un 16%, seguido por lo que son los estafilococos y los enterococos. Es importante recordar aquí algo, y es que los anaerobios también son unos microorganismos que son frecuentemente aislados en estos cultivos, pero que son un poco subestimados, digámoslo así, porque digamos que el cultivo de microorganismos anaerobios es un poco difícil, por lo cual pues su reporte es bajo, de aproximadamente el 13%, nada más, pero se estima pues que son valores mucho más altos. La Sociedad Torácica Americana clasifica el empiema en su fisiopatología en 3 etapas, y también estas 3 etapas son indicativas de progresión de la enfermedad. Nos clasifica en una etapa exudativa, donde hay un proceso inflamatorio y hay edema de las pleuras asociado a derrame paraneumónico, es decir, derrame contenido de neutrófilos y también otras células inflamatorias. La etapa fibrino-purulenta. Esta etapa fibrino-purulenta ya es importante porque se empieza a depositar como tal fibroblastos y también se empieza a generar ya este líquido, es decir, nuestro derrame paraneumónico, se vuelve turbio y francamente purulento cuando la reacción del huésped es superada por el número y la virulencia del inóculo. Y la última fase, que es la fase de organización, es cuando básicamente hay un desarrollo mucho más fuerte de la parte de fibrosis. Entonces, aquí lo que se genera es como una cáscara que va a retener a nuestro pulmón, que no va a permitir su expansibilidad adecuada. Podemos compararlo, por ejemplo, con la pericarditis constrictiva, donde el corazón donde el corazón no se puede expandir. Es prácticamente lo mismo, solo que en el pulmón. En estos casos, pues puede estar asociado pues a gran cantidad de líquido pleural y seguramente pues será obliterado por fibras de adhesión o loculaciones también. Entonces, la fase exudativa podríamos, por ejemplo, asociarla a un derrame paraneumónico no complicado, la fase 2 a un derrame paraneumónico complicado y la fase 3 a un posible empiema con engrosamiento de pleuras. En cuanto a la presentación clínica, pues tenemos que signos como la fiebre, si bien es muy importante, no son signos patognomónicos de la enfermedad. Por ejemplo, la fiebre puede ser
el desarrollo de manera concomitante de una neumonía de base, por lo cual no es, digamos que muy específico, pero pues igual debemos tenerlo en cuenta. La disnea, por lo general, es proporcional al grado de la cantidad que haya de derrame pleural. La tos se produce pues por la estimulación de las pleuras y cuando también el derrame es masivo, comprime lo que son los bronquios generando esta respuesta. Y también el dolor, que se lo refiere como en punta de costado o bien de tipo pleurítico. Es importante tener en cuenta nuestro grupo poblacional, por ejemplo, las personas ancianas, donde síntomas vagos como el malestar, la anorexia o la pérdida de peso pueden hacernos pensar también en un proceso paraneumónico como un derrame. Bueno, aquí, denme un segundo, no aparecen las letras. No sé si alguien de pronto pueda ayudarme a presentarlas porque no me aparece. Ya, permíteme y ya volvemos a presentarlas. Vale, gracias. Intenta ahí, por favor, Harold. A ver, espérame. No sé si de pronto a ustedes también se les quedó encargando las diapositivas. Se quedó en pie. Es que creo que la plataforma de Teams está teniendo ahorita unos problemas. Pedimos Ya, excusas a la audiencia. no, ya perfecto, ya cargo. No, igual la presentación sigue sin letras. Bueno, no importa. Igual en este cuadro de aquí también se puede resumir perfectamente eso. Siguiendo, tenemos que el empiema podemos dividirlo o podemos más bien clasificarlo dependiendo de la anatomía del líquido pleural, de la bacteriología y de la bioquímica. En cuanto a la anatomía, si tenemos un derrame pleural que mide menos de 10 milímetros, su bacteriología es desconocida y su bioquímica es desconocida, el riesgo de resultados de pobre pronóstico es muy bajo y la indicación para drenaje pues no está avalada. En el derrame de pequeño a moderado, que va entre 10 milímetros a menos de la mitad de un hemitórax, con un cultivo o una tinción de Gram negativa,
con un pH mayor a 7.2, una glucosa mayor a 60 miligramos decilitros y una lactato deshidrogenasa menor a 1000, pues hay bajo riesgo, por lo cual tampoco hay indicación de drenaje. Pero aquí entra el contraste, digamos, la contraposición de esto. Si tenemos un derrame pleural grande, que aproximadamente compromete la mitad de un hemitórax, que puede estar loculado, o bien puede ser un derrame paraneumónico agudo o con engrosamiento de la pleura parietal, con un cultivo o tinción de Gram positivo, y además apoyado por una bioquímica con un pH menor a 7.1, una glucosa baja y un LDH alto, pues el riesgo de mal pronóstico es moderado y ya hay indicación de drenaje. En este caso ya podemos hacer lo que es una toracocentesis, por ejemplo, o tener digamos, una actitud más intervencionista. Y ya por último, en las mismas condiciones, si encontramos pus franco con pH bajo, menor a 7.0, pues el pronóstico la verdad es malo y la indicación para drenaje pues está muy recomendado. Bueno, esa fue la patología en específico que nos pareció importante recalcarla de la parte de los exudados. Ahora sí nos vamos de lo grande a lo pequeño. Primero, ¿qué debemos hacer? Recolectar una muestra. ¿Con qué lo hacemos? Con una toracocentesis, que en este caso pues será una toracocentesis diagnóstica, porque también tenemos, como sabemos, una toracocentesis terapéutica. ¿Cómo se define esta? Es básicamente una punción a través de la pared torácica para la aspiración de líquido o de aire por un sistema temporalmente insertado en la cavidad pleural, que puede ser con fines diagnósticos o fines terapéuticos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Un neumotórax, un derrame pleural. En pequeños volúmenes, pues será para diagnóstico. En grandes volúmenes, para mejorar la sintomatología, por ejemplo, la disnea. Y aquí creo que es algo muy importante de la toracocentesis y que creo que nos abre el campo de todas las indicaciones para hacerlo. Es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, como dijo nuestro compañero Ricardo, esto en sí se asocia a un trasudado, es decir, un sitio lejano a la pleura, por lo cual, si tenemos un derrame pleural asociado a esta patología, no vamos a tratar el derrame pleural, a menos que pues genere sintomatología incapacitante. No lo vamos a tratar, sino que vamos a tratar la causa. Por ejemplo, vamos a darle diuréticos a ver si mejora. Sin embargo, si esta insuficiencia cardíaca congestiva tiene síntomas atípicos, como por ejemplo un derrame unilateral o un derrame bilateral, pero asimétrico, o está asociado a fiebre o síntomas o signos que nos pueden sugerir un proceso infeccioso o cáncer, pues es una indicación para realizar el procedimiento. Y este se va a dividir en apartados en la parte bioquímica, microbiológica, citológica y otros. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar la toracocentesis? Pues primero, líquido pleural insuficiente. ¿Cómo sabemos que es insuficiente? Ponemos a nuestro paciente en decúbito lateral, del lado en cual está pues el derrame, y miramos dónde se encuentra, a qué nivel, la línea del derrame pleural y a qué distancia ésta se encuentra de la línea de la pared torácica. Entonces, si esta es menor a 1 centímetro, se contraindica. ¿Por qué? Porque es mayor el riesgo que el beneficio. Podemos producir un neumotórax, una punción pulmonar, una punción diafragmática y pues no generaríamos muchos beneficios a nuestro paciente. Pero bueno, podríamos apoyarnos con lo que es radiología intervencionista. En cuanto a la infección, pues por sentido común, no podemos puncionar un sitio donde hay una infección activa porque podemos facilitar la migración hacia lo que es la cavidad pleural y eventualmente generar, por ejemplo, un empiema. Y el riesgo de hemorragia, también, por ejemplo, pacientes con INR mayor a 2, plaquetas menores a 50.000 o pacientes que tienen una creatinina mayor a 6 miligramos decilitro, se contraindica lo que es esto porque pues podemos encontrarnos con una hemorragia
muy grave. ¿Cuál es bueno, los implementos necesarios? Pasaré rápido aquí. Pues necesitaremos guantes, batas y cortinas estériles para dar pues un ambiente adecuado y seguro a nuestro paciente. Soluciones yodadas, como por ejemplo yodopovidona al 10% o clorexidina al 0.05%. Anestésico local, como lidocaína al 1% o 2%, con agujas y jeringa adecuada para la inyección. Aguja de toracocentesis y dispositivo de drenaje. Catéter sobre aguja de 8 French. Aguja calibre 18. Llave de paso de 3 vías. Una jeringa de 60 milímetros para lo que es el análisis. Una jeringa de 60 milímetros, equipo de venoclisis, un sistema de recolección al vacío, esto siempre y cuando pues, el fin de nuestra toracocentesis sea terapéutica y no diagnóstica, y gasa vaselinada y apósitos. El procedimiento. Primero debemos elegir el sitio de punción. El sitio de punción, por lo general, se recomienda que sea, primero debemos tener como referencia la línea medioescapular. Bajamos por la línea medioescapular hasta el ángulo inferior de la escápula y de allí 2 a 3 espacios intercostales por debajo es el sitio de punción, siempre y cuando este no esté por debajo del 9º espacio intercostal para evitar pues, la punción diafragmática. Vamos a marcar nuestro sitio, puede ser con el capuchón, por ejemplo, de la jeringa, y es muy importante recordar que debemos marcar siempre por encima del paquete, siempre por encima del borde superior de la costilla para evitar una lesión del paquete vasculonervioso que se encuentra en la parte inferior de la misma. El posicionamiento de nuestro paciente, como se lo mira en la imagen, debe estar sentado primero que todo y apoyándose sobre una superficie rígida que nos permita ampliar esos espacios intercostales y que la entrada de nuestra aguja sea más segura. Entonces, infiltramos la lidocaína, como les mencioné, por el borde superior de la costilla para evitar la lesión del paquete vasculonervioso, procurando infiltrar lo que es la pleura parietal, porque como se mencionó antes, esta también está inervada, por lo que puede generar bastante dolor. Cambiamos de aguja y con la nueva insertamos hasta pleura y dejamos el catéter. Como sabemos, pues el catéter se encuentra sobre una aguja metálica. Entonces lo que hacemos es que sacamos la aguja metálica, dejamos el catéter y este catéter lo conectamos a esta llave de 3 vías que se mira aquí en la imagen. Esta llave de 3 vías es un dispositivo muy importante porque nos da la posibilidad de convertir nuestra toracocentesis diagnóstica en terapéutica instantáneamente. Entonces, en este caso, esta llave de 3 vías está conectada a una jeringa de 60 milímetros para una toracocentesis diagnóstica nada más, extracción de la muestra para análisis. Pero si esto quisiera volverse terapéutica, basta con mover nuestra llave de 3 vías, el flujo cambia de dirección, lo adosamos a nuestro equipo de venoclisis y a nuestro equipo de succión y ya pasa a ser una toracocentesis terapéutica. Y posterior a esto, acabamos el procedimiento, cogemos nuestra llave de 3 vías, giramos y en este caso cerramos ya todo flujo hacia la cavidad pleural y nos propicia un ambiente seguro para retirar el catéter. Retiramos el catéter y lo sellamos con gasa vaselinada pues para evitar la entrada de aire. Ya en el apartado del análisis del líquido pleural, pues tenemos que este se lo puede estudiar en la parte clínica imagenológica del líquido pleural y también por una biopsia en caso de sospechar malignidad. En nuestro caso vamos a enfocarnos en la parte del líquido pleural, la parte del aspecto macroscópico, la caracterización, los criterios de Light, donde determinamos cuál es la causa de exudados y trasudados, bioquímica, microbiología y citología. En el aspecto macroscópico, pues como les digo, vamos a ir de grande a pequeño. De la parte más grande, que en sí nos corresponde el color mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un amarillo pálido, nos puede sugerir un trasudado. Si es de color rojo, malignidad. Si es de color blanco, un quilotórax por ruptura del conducto torácico. Si es café,
podemos sospechar un hemotórax de larga data que coaguló o una ruptura de un absceso hepático mediano. Si es verde amarillento, pues una pleuresía reumatoidea, que es básicamente el proceso inflamatorio de la pleura con una patología de base que es la artritis reumatoide, y verde oscuro, que sería sugestivo de un biliotórax. En cuanto a las características del fluido, pues si encontramos pus, sospecharemos un empiema, obviamente. Si es viscoso, un mesotelioma, que es básicamente un tumor que proviene de las células mesoteliales, que son células que conforman la pleura. Si es de aspecto heterogéneo, podemos sospechar una pleuresía reumatoidea. Si es de aspecto túrbido, un derrame lipídico o un exudado inflamatorio. Y pues allí menciona que en pasta de anchoa, pero pues no se conoce, yo no conozco la pasta de anchoa, lo asumí como albóndigas más o menos, del color de las albóndigas, sospechamos un absceso hepático amebiano. Y en cuanto al olor, si es un olor pútrido, pensamos en un empiema por microorganismos anaeróbicos, y si su olor es amonio, pues sospechamos un urinotórax. En cuanto a la caracterización, pues esto es basado en los criterios de Light. Light, precisamente hace 40 años aproximadamente, fue quien nos dio los criterios de Light para determinar un exudado de un trasudado. 40 años después, escribe otra vez un artículo donde nos describe cuáles fueron las ventajas, desventajas y cuáles fueron las debilidades también que tuvo los criterios de Light. Entonces, vamos a caracterizar primero. Él se hace dos preguntas importantes. Nos dice, ¿por qué es importante diferenciar los trasudados de los exudados? Y la segunda pregunta que se hace, ¿por qué se usan dos diferentes medidas para separar exudados de trasudados? Vamos a ver. ¿Por qué es importante diferenciar trasudados de exudados? En sí podrían ser lo mismo, al aspecto macroscópico, pero debemos saber por qué es un trasudado y un exudado por una sencilla razón. El trasudado tratamos la causa. Si tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática que nos aumenta la presión portal, pues debemos tratar esa causa y no como tal el derrame. Si en cambio es un exudado, pues necesitaremos muchas más investigaciones, porque el exudado, como lo mencionamos, es un proceso, se debe a un proceso inflamatorio de la pleura misma. Entonces, pues necesitamos un panel bioquímico, microbiológico, citológico para determinar cuál es la causa. Segunda pregunta, ¿por qué se usan dos diferentes medidas para separar exudados de trasudados? ¿Cuáles son las dos medidas que tenemos? Las proteínas y la lactato deshidrogenasa. Entonces, sencillo. Es algo que pues generalmente no se explica, pero es interesante entenderlo porque pues como que es más fácil que más adelante podamos recordarlo. Las proteínas se determinan gracias a una relación entre el líquido pleural y la cantidad de proteínas séricas. Estas proteínas que reflejan el grado de permeabilidad que tiene la membrana pleural. Y este grado de permeabilidad está condicionado por un proceso inflamatorio. Entonces, proteínas igual a permeabilidad por un proceso inflamatorio. Si nuestro valor es mayor a 0.5, hablamos de un exudado. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, un exudado es un proceso inflamatorio. Si es menos de 0.5, hablamos de un trasudado. ¿Por qué? Porque no existe ese proceso inflamatorio y por tanto, pues hay valores bajos de proteínas en líquido pleural. La lactato deshidrogenasa, igual, diferencia entre lactato deshidrogenasa en líquido pleural y lactato deshidrogenasa sérica. ¿Qué nos demuestra? Inflamación, pero esta inflamación es del líquido pleural, ya no de la membrana pleural, del líquido pleural. Es decir, se está llevando a cabo un proceso inflamatorio donde están acudiendo múltiples células que están llevando, pues está generando este proceso. Entonces, el mismo proceso, mayor a 0.6, exudado. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio. Menor a 0.6, un trasudado,
porque no existe ese proceso inflamatorio. Pero obvio, pues en sí, si bien no son cosas iguales, sí reflejan cosas similares. Están relacionadas en que la inflamación en el espacio pleural incrementa la permeabilidad de los capilares de la pleura. Y por eso, pues, es que estos criterios son tan importantes. No se olviden, proteínas, proceso inflamatorio de la pleura, que aumenta la permeabilidad. Lactato deshidrogenasa, proceso inflamatorio del líquido pleural. Listo. Y aquí ya son los criterios de Light, como convencionalmente siempre nos los han enseñado. Si tenemos proteínas de líquido pleural sobre proteínas en plasma mayor a 0,5, hablamos de un exudado, menor a eso un trasudado, con la LDH igual, mayor a 0,6 exudado, menor a 0,6 trasudado. Valores de lactato deshidrogenasa más de 2/3 partes del límite normal, se habla de lo que es un exudado, y es porque se está produciendo un proceso de lisis celular a nivel del líquido pleural. ¿Listo? Con un solo de estos criterios clasificamos como un exudado, si están por encima de los valores. Con 2 mejoramos el rendimiento. Entonces aquí, como lo miramos, por ejemplo, la sensibilidad es del 99% de los criterios de Light, es decir, clasifica todos los exudados como son. O sea, los clasifica muy bien, pero su especificidad no es tan buena. Es del 75%. ¿Por qué? Porque nos genera falsos exudados, falsos positivos. Nos clasifica algunos trasudados como exudados. Entonces esa es la desventaja que el mismo Light encontró pues en sus criterios. Y entonces él nos propone unas alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues primero, que como sabemos que un trasudado se está clasificando mal, se está clasificando como un exudado, cuando estos criterios de proteínas y lactato deshidrogenasa se encuentran borderline, es decir, se encuentran muy cerca al punto de corte. Por ejemplo, si tuviéramos una LDH en líquido pleural, lo normal es que esté aumentada al menos 2/3 partes mayor a su límite normal. Pero si estos se encuentran muy cercanos al límite sérico, pensamos en que es posible que nos estemos clasificando un trasudado como exudado, sin que necesariamente lo sea. Y entonces nos menciona 2 medidas diferentes. El gradiente de proteínas en plasma el gradiente de proteínas en plasma y proteínas en pleura, y el gradiente de albúmina en plasma y albúmina en pleura. ¿Qué sucede aquí? Que si este valor es mayor a 3,1, trasudado, menor a 3,1, exudado. En cuanto a la albúmina, mayor a 1,2, trasudado, menor a 1,2, exudado. Y con esto, la especificidad de estos criterios pasan de ser del 75% a casi el 85%. Y ya casi en el último apartado tenemos el análisis bioquímico. Tenemos la lactato deshidrogenasa. Como dijimos, es un reflejo de lisis celular, de muerte celular. Los valores normales séricos son de 200 unidades internacionales sobre litro. Importante tener aquí en cuenta que si estos valores son mayores a 1000 unidades internacionales, podemos pensar en un derrame paraneumónico complicado o un empiema. Menor a eso, un derrame paraneumónico no complicado. El colesterol. El colesterol, si es mayor a 45 miligramos decilitro, es otra medida que nos puede ayudar a clasificar un exudado. Colesterol mayor a 45, exudado. ¿Qué sucede? Que también se han incluido medidas como las anteriores de proteínas y lactato deshidrogenasa con el colesterol, pero se han dado cuenta que no son superiores. En los triglicéridos, si los triglicéridos son mayores a 110 miligramos decilitros, sospechamos un quilotórax, es decir, una ruptura del conducto torácico que está haciendo que se genere una retención de linfa a nivel de la cavidad pleural. Menor a 50 miligramos lo excluyen. Y en cuanto a la glucosa, valores menores a 60 miligramos decilitro, nos reduce las posibilidades de un derrame pleural a una pleuresía reumatoidea, a un derrame maligno por consumo de glucosa, un derrame paraneumónico complicado en empiema, una pleuresía tuberculosa, una pleuritis por lupus o una rotura esofágica.
El pH, igual. Como dijimos, valores de pH bajos significa que se está produciendo grandes cantidades de ácidos, por lo cual es posible que tengamos, pues, como tal, un proceso inflamatorio. Trasudados, valores entre 7.40 a 7.55. Exudados de 7.30 a 7.45. La adenosina desaminasa o test de ADA, que se lo escucha. En sí, si tenemos valores mayores a 50 unidades sobre litro, pensamos en una tuberculosis pleural. Si bien no es 100% específico, nos da un gran paso para diagnosticar esta enfermedad. Y muy importante, si estos valores son menores a 50 unidades sobre litro, es posible que tengamos un derrame maligno, por lo cual es muy importante. La amilasa, pues la amilasa, como sabemos, o está en saliva o está en el páncreas. Entonces, o una pancreatitis aguda o una ruptura esofágica. En cuanto al hematocrito, un hemotórax podemos sospecharlo siempre y cuando el hematocrito en líquido pleural sea mayor del 50% que el hematocrito sérico. La creatinina. La creatinina podemos sospechar, si la encontramos elevada, pues un urinotórax. ¿Por qué? Porque hay posiblemente un trauma a nivel de la región retroperitoneal y esto se generó una comunicación hacia lo que es la cavidad pleural, aumentando los niveles de creatinina. También aquí debemos tener en cuenta el extremo terminal del péptido natriurético. ¿Qué es el extremo terminal del péptido natriurético? Es una enzima, una proteína que se produce a nivel cardíaco, por lo cual niveles elevados de esta enzima mayores a 1500 picogramos sobre mililitro nos refieren a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y por otra parte tenemos lo que es el recuento de células diferenciales como linfocitos, neutrófilos y eosinófilos que nos van a sugerir enfermedades, otros tipos de enfermedades también. Ya por último, tenemos también el análisis microbiológico, donde podemos hacer un cultivo, una tinción de Gram y también la identificación de bacilos ácido-alcohol resistentes. Y en la parte del análisis citológico, nos permite confirmar malignidad. Si tenemos sospecha de que el paciente, por ejemplo, tiene síntomas constitucionales, pérdida de peso, sin causa obvia, se tiene que hacer un análisis citológico para determinar si existe o no una etiología neoplásica. Con una, pues el rendimiento no es tan bueno. Con dos, ya el rendimiento es muy, muy, muy bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos un resultado de un adenocarcinoma que se encontraba pues a nivel de la pleura. Y ya por último, a manera de recuento de toda la charla, tenemos este flujograma. Si tenemos un derrame pleural y el derrame pleural mide menos de 1 centímetro en la parte de la izquierda, pues o lo observamos o lo remitimos a radiografía intervencionista para que nos eche una mano. Después de eso debemos determinar si hay insuficiencia cardíaca, como les mencionaba, que nos abre muchas posibilidades. Si el derrame pleural es producido por una insuficiencia cardíaca, pues abordamos la insuficiencia cardíaca, más no el derrame. Pero bueno, nuestro paciente no tiene insuficiencia cardíaca, procedemos a la toracocentesis con estos fines, pues era diagnóstica, no terapéutica, y dependiendo de lo que encontremos, pues mandamos análisis. Estos análisis se basan básicamente en determinar, ¿es un trasudado o es un exudado? Si es un trasudado, sencillamente, pues decimos, o es una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico o cirrosis, es decir, una alteración de las presiones hidráulicas. Por lo cual vamos a tratar la patología y no el derrame. Pero si los criterios de Leigh nos dan para un exudado, como dijimos, proteínas mayor a 0.5, LDH mayor a 0.06, el colesterol mayor a 45 miligramos, todo esto, digamos que es obvio para un exudado, pues lo primero, por orden de posibilidades, de probabilidades, está la neumonía, que sea un derrame paraneumónico. Y aquí pues aplicamos los criterios que ya hemos mencionado 3 veces, creo. Entonces, si cumple con estos criterios, pH menor a 7.2, glucosa menor a 60, LDH elevada y pus, hablamos de un derrame paraneumónico complicado o un empiema. Si no, hablamos de un derrame paraneumónico no complicado, lo cual pues tiene abordajes diferentes. Pero bueno, tenemos un exudado, más no es paraneumónico.
Entonces hacemos un análisis completo del líquido pleural, aspecto macroscópico, bioquímica, microbiología y citológico para descartar malignidad y pues si se encuentra malignidad, realizar una biopsia. Entonces, eso ya es todo básicamente. Igual, muchísimas gracias por la atención prestada. Bueno, damos por terminada pues la charla del día de hoy. Primero agradecerles a nuestros expositores, tanto a Ricardo como a Harold, por tan excelente revisión de tema que nos acabaron pues de dar. En este momento, pues queremos pedir disculpas por los errores o las fallas técnicas que se hayan presentado. Sin embargo, pues todo salió muy bien. Y en este momento queremos darle la palabra al doctor Wilmar Córdoba, que es pues nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿El volumen está bien? Sí, doctor, está muy bien. Vale. Sí, perfecto. Bueno, para empezar, pues quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Me place mucho pues estar nuevamente reunido con algunos de mis exalumnos y futuros colegas. Los felicito en realidad por pues, esta iniciativa y por tener ese interés adicional. No todas las personas, después de cumplir como con tal vez las actividades obligatorias de la carrera, dedican un tiempo adicional a aprender algo más. Y como les decía, pues esta mañana en la asesoría a los expositores, todo eso se verá reflejado pues en su calidad como médicos, porque están invirtiendo un poco más de tiempo en aprender algo que de pronto pues los demás verán una sola vez y no volverán a tocar el tema. Bueno, nuevamente pues felicitar a los expositores, una charla muy completa, muy detallada, actualizada, y pues yo quiero como solamente por resumir algunas cosas y mencionar dos casos clínicos como para, pues si recuerdan, pues los que pudieron ver farmacología conmigo siempre traté de como usar el poner en práctica las cosas para aprenderlas bien. A veces uno se ciñe mucho como a la teoría y en realidad de eso a veces poco se le queda a uno en la cabeza. Entonces, primero pues que todo derrame pleural debe ser estudiado, ¿no? Siempre debemos de tener en mente que ningún derrame pleural se debe solamente como, digamos, hacer la toracentesis evacuatoria y no estudiar el líquido. Siempre, excepto, bueno, que ya tengamos un diagnóstico claro, ¿no? Que sepamos que es un paciente, no sé, un paciente cirrótico, un paciente con falla cardíaca, un paciente con un síndrome nefrótico ya diagnosticado y que vemos que se acumula frecuentemente y que solamente el derrame es una expresión de una descompensación de su patología de base. Pero si estamos frente a un derrame pleural de nuevo, que no hemos, el paciente no tiene el antecedente y lo estamos viendo por primera vez, siempre debe ser estudiado. Al igual que cualquier otro paraclínico, nunca se deben de pedir de forma, digamos, sin un análisis previo. Algo que veo muy frecuente, digamos, en los servicios de urgencias es que a veces se abusa de muchas cosas, se pide paraclínicos por montón, sin haber hecho primero un análisis. Entonces a veces llegan pacientes con trauma craneoencefálico y se les pide parcial de orina. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué le piden un parcial de orina a un paciente con un trauma craneoencefálico? Lo mismo ocurre acá. No a todos los pacientes les vamos a pedir un citológico. El citológico es un estudio, es una biopsia en realidad, sino que no estamos biopsiando un tejido como tal, sino un líquido. Y es un estudio patológico que se debe hacer cuando se tenga, digamos, la sospecha de que, a lo que nos vamos a enfrentar pues es un exudado, ¿no? Y que pues esto sugiere una posible malignidad y alguna de estas pues patologías que hemos mencionado como causa de exudado. Entonces siempre hacer un análisis muy importante antes de tomar la decisión de qué vamos a solicitar. Con respecto pues a los casos clínicos, entonces voy a mencionar uno, les voy a comentar uno y voy a hacer unas pues tres preguntas para que pues en conjunto ustedes me ayuden a resolverlas, den sus opiniones y vamos pues como sacando provecho pues del mismo. Entonces, Emanuel, un paciente de 25 años, consulta por disnea de esfuerzo, aumento del diámetro abdominal y edemas en miembros inferiores durante el último mes. No tiene otros antecedentes de importancia. Se realiza una radiografía de tórax que evidencia un derrame pleural bilateral y una ecografía abdominal que demuestra líquido libre en la cavidad compatible con ascitis. En la orina de 24 horas hayan proteinuria de 8 gramos. Entonces las preguntas serían, primero, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿En qué pensarían en este paciente? ¿Cuál creen que sea el diagnóstico de este paciente?
¿Están ahí? Sí, Doctor están. Un síndrome Rivas, nefrótico, doctor. nuestros Sí. asistentes están ¿Quién escribiendo en menciona? el chat. Perdón, sí. Uno dice cirrosis, otro dice y otros dos estudiantes dicen síndrome nefrítico. No estaba viendo el chat, pero ya lo reviso. Entonces, Santiago y Brian, correcto, es un síndrome nefrótico. Ese es el diagnóstico, pues, o la impresión diagnóstica que tendríamos de forma presuntiva, pues, en este paciente. Segundo, ¿realizarían una toracocentesis? Es la pregunta. ¿La hacemos o no la hacemos? Y si la hacemos, ¿qué esperan encontrar? Doctor, ¿encontraríamos un transudado? ¿Ya? ¿Y la harían una toracentesis o no la harían? Bueno, Brian dice que no, Israel dice que no, Santiago dice que no. ¿Por qué no hacemos la toracentesis en este caso? Tiene un derrame pleural bilateral. ¿Cuál es la razón de no hacer la toracentesis? Bueno, estamos de acuerdo en que no hay que hacer la toracentesis. La razón de por qué no hacerla, ¿alguien quiere participar? Perfecto. Entonces, Camila dice por qué se debe tratar la causa. Correcto. Pues ¿cuál es la razón en este caso de que el paciente tenga no solamente un derrame pleural, sino que también exista un acúmulo de líquido en el abdomen? Pues que hay una hipoalbuminemia asociada a la pérdida, pues, de proteínas por la orina, en este caso por el síndrome nefrótico. Hay que tratar el síndrome nefrótico y, pues, obviamente, el tratar el síndrome nefrótico llevará a que tanto los derrames pleurales como la ascitis de este paciente se resuelva. Algo pues que a veces ocurre es que siempre se debe individualizar a los pacientes y no podemos decir que pues lo que mencionamos son leyes sin excepciones, ¿no? ¿A qué me refiero? A que podemos tener este mismo paciente, pero un paciente que llega, un ejemplo, desaturado, un paciente que llega saturando 50, cianótico, muy inestable, donde vemos dos derrames pleurales masivos que ocupan más del 50% de los emitórax en ambos campos pulmonares, pues digamos que en esta situación pensaríamos más bien en cambiar, digamos, nuestra postura inicial, que era no hacer una toracentesis, y cambiar por hacerlo, porque en este caso nuestra intención no es diagnosticar nada porque ya creemos tener claro el diagnóstico, sino más bien hacerlo de forma terapéutica, con el objetivo de aliviar, pues, en este caso, pues el espacio que está ocupando el derrame pleural en el paciente y liberar o darle un poco más de espacio al pulmón para que funcione y mejorar la condición del paciente. ¿De acuerdo? Eso con este caso. Vamos a poner otro más y con esto pues doy mis aportes finales y pues escucho preguntas y de pronto las tienen. Un paciente de 65 años consulta por disnea de esfuerzo progresiva en el último mes, acompañado de tos seca. El paciente refiere que ha notado pérdida de peso, aproximadamente 10 kilogramos en 3 meses, asociado de astenia. Refiere como antecedentes, pues tabaquismo, fuma más o menos 60 cigarrillos al día. Se solicita una radiografía de tórax que muestra un derrame pleural izquierdo y una masa de 4 centímetros de diámetro en el vértice. Primera pregunta, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Harold dice cáncer de pulmón, carcinoma broncogénico izquierdo, que sea de pulmón. Perfecto. Bueno, ¿qué los llevó a pensar o cuál es el antecedente más relevante que orienta a pensar en este diagnóstico? Pues creo que es obvio, ¿verdad? ¿No? Se fumaba 60 cigarrillos al día, pues de suerte no le tocó otro cáncer. Tercero, ¿qué estudio solicitaríamos? ¿Qué le vamos a pedir a este paciente? De acuerdo, síndrome constitucional también es un diagnóstico ahí que cabe. ¿Qué estudios vamos a solicitar en este paciente? ¿Podríamos pedir, doctor, antígenos de cáncer? Marcadores tumorales. Sí, sí, doctor, marcadores tumorales para pulmón. Bueno, ajá. Ya les digo por qué sí y por qué no. ¿Algo más? Una Dicen TAC, doc. una tomografía, perfecto, para caracterizar un poco más la masa, ¿no? Porque pues no estamos seguros en una radiografía,
Carlos dice una biopsia. Una radiografía, digamos, que nos da una imagen un poco, digamos, poco clara en realidad. Y pues la radiografía de tórax muchas veces se pide únicamente la proyección AP. Siempre se debe pedir el par radiológico, ¿no? Tanto la AP como la lateral, con el objetivo, pues, de, digamos, tener muy claro de qué se trata, pues, si en realidad es una masa o qué es lo que estamos viendo, pues, en esta imagen. Entonces, dentro de los estudios, ¿qué vamos a realizar? Primero, pues, una tomografía para caracterizar muy bien esa masa. Obviamente habrá que estudiar ese líquido pleural. Entonces, a ese líquido pleural sí le vamos a pedir no solamente un citoquímico, sino un citológico para buscar, pues, la posibilidad de un cáncer o de una neoplasia, e inclusive de una metástasis, porque pues el pulmón es un sitio frecuente de metástasis de tumores que pues, los principales o los primarios están ubicados en otros órganos, ¿no? Entonces es importante, pues, solicitar eso. Los marcadores tumorales. Bueno, sí se acostumbra frecuentemente a pedir marcadores tumorales ante la sospecha de cáncer, pero está demostrado que los marcadores tumorales sirven más para hacer seguimiento de cánceres ya diagnosticados que para diagnosticar un cáncer, porque dan muchos falsos negativos. Entonces tú puedes pedir marcadores tumorales y darte todos negativos y decirle al paciente no tiene cáncer. No necesariamente ocurre así. Frecuentemente pasa que el paciente tiene cáncer y los marcadores tumorales dan negativo. Es muy bueno cuando uno ya tiene un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, un cáncer de tubo digestivo, y tú pides el marcador de tumoral, pues, que se asocia, pues, a este cáncer, y lo mides al inicio de la quimioterapia y haces un seguimiento, pues, a lo largo del tratamiento. Pero bueno, no nos salgamos del tema. La tomografía, pues, está bien. Y también, pues, vamos a hacer una biopsia, en este caso, pues, para estudiar la masa y ya, pues, establecer un diagnóstico muy puntual. Vemos que hay una diferencia, pues, muy clara entre ambos pacientes. Un paciente de 25 años, un paciente de 65 años. Ya la edad nos orienta por dónde va el diagnóstico de cada paciente. Es difícil pensar en un paciente con 25 años con una falla cardíaca. Bueno, tal vez con pacientes que nacen con cardiopatías congénitas de pronto, pero a los 25 años, pues, uno no debuta, digamos, con este tipo de cosas. Entonces, la edad de los pacientes siempre nos orienta un poco al diagnóstico. Los antecedentes también son muy sugerentes de qué se deben de hacer y qué cosas no, y cómo, pues, debemos de estudiar a los pacientes. Bueno, con respecto a los estudios imagenológicos, entonces dijimos que lo primero que le pedimos a un paciente es una radiografía de tórax anterior y lateral. Si no logramos ver aquí el derrame pleural, pues lo que vamos a hacer es pedir una radiografía de tórax en decúbito lateral, acostar al paciente para poder ver, digamos, si existe líquido o no en el, en el tórax. Y si aún ahí tenemos como una duda o tal vez no nos queda muy claro, el siguiente estudio, pues, sería una ecografía de pleura, que es mucho más específica, nos da un poco más de detalles en este sentido, para poder documentar un poco más, pues, el derrame pleural. Y pues en caso de no tener, pues, la ecografía, que sería muy raro, tener TAC y no tener ecografía es muy raro, es más fácil tener ecografía, entonces siempre la vamos a tener como a la mano. Y si ya, pues, digamos, aún con la ecografía no encontramos y seguimos teniendo la duda, pues la tomografía nos va a dejar claro que no existe líquido, porque la tomografía hace muchos cortes y nos permite ver prácticamente todo el universo, pues, del pulmón, y de esta manera descartar si existen o no colecciones. Bueno, eso con respecto, pues, a cómo vamos a ir, pues, estableciendo, pues, el diagnóstico. Y no sé qué más, no sé si tienen alguna duda. Bueno, con respecto al examen físico, pues yo daba, pues, semiología, pues, en la Fundación Universitaria de San Martín hasta el semestre pasado. Este semestre, pues, por obvias razones conocidas por todos, pues la pandemia ha limitado, pues, también la práctica hospitalaria, y esto ha hecho, pues, que nos alejemos un poco de lo de la docencia, pero pues siempre aquí dispuestos a tratar de compartir un poquito la experiencia que tenemos. Entonces, en cuanto al examen físico, eso también nos puede alertar rápidamente sobre un derrame pleural, y sobre todo cuando son masivos. Debemos de prestar mucha atención a la expansibilidad pulmonar. Un tórax que se encuentra ocupado por líquido no se va a expandir igual que uno que se encuentra ocupado por aire. Entonces vamos a ver una simetría entre la expansión de un hemitórax y el otro, o vamos a ver respiraciones superficiales o inclusive taquipneicas. A la palpación, ¿qué podemos encontrar? El aire se transmite, perdón, las vibraciones vocales se transmiten mejor por el aire, pero cuando hay líquido las vibraciones vocales disminuyen. Entonces usted palpa ese tórax y pues le pide al paciente que diga 33, pues seguramente no va a percibir muy bien las vibraciones vocales o se van a encontrar abolidas.
los tórax, perdón, el tórax más bien, generalmente son hiperresonantes por la presencia pues de aire, pero cuando el tórax se encuentra ocupado por líquido, la percusión cambia totalmente en el tórax y se vuelve pues mate. Entonces uno puede encontrar matidez a la percusión y esto alertarle sobre la ocupación pues por líquido en el paciente. Y en la auscultación pues obviamente vamos a encontrar disminuido el murmullo vesicular, vamos a inclusive a totalmente abolido, ausencia total del murmullo vesicular. Ahí está la importancia de tener dos pulmones que usted puede comparar el uno con el otro, y siempre pues la auscultación torácica debe ser comparativa de un lado con el otro con la intención pues de buscar diferencias o que pues no, o sea, lo ideal es que no hayan diferencias, que sea simétrica, que sea similares lo que usted escuche en un campo pulmonar y en el otro, pero si hay anomalías pues esto ya nos orienta a pensar en que hay alguna pues ocupación en este caso por líquido. Bueno, no sé qué preguntas tengan, algo por aclarar, algo en lo que yo pueda pues serles útil. Doctor, en este momento pues en el chat no encontramos preguntas, pero sí Santiago Martínez estaba pidiendo la palabra. Dale, adelante. Buenas noches a todos los que están conectados. Buenas noches, Doc. Y sí, como se les comentaba a los chicos de la mesa, quería comentarles un caso clínico. Es muy corto, pero es un gran simulador de derrame pleural que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por la semiología, y es la parálisis diafragmática. Este es un caso de una paciente de 75 años de edad con un antecedente de CA de mama que hizo metástasis al mediastino con un conglomerado ganglionar. Como recuerdan, el nervio que activa al diafragma es el nervio frénico, que discurre por esa parte, cerca al mediastino. Si nosotros, si hay un compromiso de ese conglomerado ganglionar que aprieta el nervio frénico, va a haber una parálisis diafragmática de ese lado. Y nótese en esa radiografía la elevación del hemidiafragma derecho. Si nosotros lo miraríamos ahí a primera instancia, pensaríamos que es un derrame pleural. Pero si nosotros tomamos la radiografía lateral, cambia la Clau. Si nosotros tomamos la radiografía lateral, se nota que el derrame pleural no existe, sino que hay una elevación del diafragma. Recuerden que el derrame pleural borra el ángulo costofrénico. Listo, esa era la apreciación. No sé si el doc quiera complementar algo. Sí, tuve un caso de una parálisis diafragmática y pues quisiera preguntarles qué antecedentes les parecerían importantes averiguar en un paciente en qué paciente sospecharían este tipo de parálisis diafragmática. Bueno, pues es muy raro y la verdad, pues bueno, no espero que no sé, me reviso el chat a ver si alguien de pronto respondió. Bueno, es muy raro de ver actualmente, primero porque pues ya existe vacuna contra la polio, pero los pacientes que tuvieron o que padecieron de polio en la infancia generalmente son candidatos a presentar este tipo de situaciones de parálisis diafragmática que, como bien ha dicho Santiago, pues simulan un derrame pleural. Por esa razón, siempre pidan el PA radiológico. Nunca se conformen con ver una placa AP sin observar la lateral, porque la lateral muestra bastante información y la cavidad torácica es una cavidad tridimensional, entonces tiene ancho, tiene profundo y entonces uno debe evaluar todas las dimensiones del tórax con el objetivo pues de documentar o de llenarse de razones claras pues para poder o bien hacer una punción o en este caso no hacerla, porque obviamente la imagen que teníamos AP nos estaba mostrando algo que no era real, que pues en este caso pensábamos que era un derrame, pero al ver la lateral, como bien ha dicho Santiago, los ángulos se encuentran totalmente libres y no se observa pues líquido en la placa. Sin más, pues doctor, ya no tenemos más preguntas de pronto en el chat, era la intervención, doctor. Primero, pues vuelvo y reitero los agradecimientos a nuestros expositores del día de hoy que lo hicieron muy bien. Podemos decir que cerramos con broche de oro nuestro primer módulo de neumología. Y agradecerle, doctor Wilmer, por asistir el día de hoy y por acompañarnos este día y aparte de eso, por ser nuestro pues tutor
asociado a nuestro grupo. Muchas gracias a todos por asistir. Esperamos volvernos a encontrar en las próximas actividades que tengamos para todos ustedes. Bueno, igualmente para ustedes, gracias por la invitación. Espero poder pues acompañarlos nuevamente en otra ocasión. Y pues para mí siempre es un placer compartir mi experiencia y pues lo poco que sé para aportar pues, en su conocimiento y su formación. Que tengan una linda noche y pues nos veremos en el camino.